Dios los bendiga. Bienvenidos a un episodio más de este podcast LP Saint para la gloria de Dios. En esta oportunidad estaremos escuchando al hermano Lemuel Cruz del podcast Apelando a la Biblia, el cual ya ha estado en este espacio anteriormente. El día de hoy viene con una enseñanza acerca de la unión hipostática y su importancia en el reconocimiento de la naturaleza divina de Jesús. Entonces, demos paso al hermano Lemuel Cruz con esta enseñanza. Bendiciones a todos. Aquí otro podcast más de bendición para los oyentes. Aquí un tema muy importante que voy a hablar, que es bien importante, es espiritual y compete a todo cristiano que profesa ser creyente y servidor de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy a conversar, un tema corto, es sobre la unión hipostática y su origen. El origen de la unión hipostática vino a un concilio de allá en Calcedonia en los años 451. Fue un importante concilio eclesiástico que tuvo lugar en la ciudad de Calcedonia en Asia Menor, lo que conocemos como Turquía. Fue convocado por un emperador en aquellos tiempos llamado Bizantino Marciano para resolver un asunto, una problemática que se estaba hablando ahí teológica sobre la naturaleza de Cristo y la relación divina humana que se estaba discutiendo en tal concilio en ese año 451. Allá en ese concilio se discutió por bastante rato y se llegó a un acuerdo total sobre la doctrina de la unión hipostática, que ellos fundamentaban que Jesucristo tenía dos naturalezas, una divina y una humana, unidas en una sola persona, sin confusión ni separación. Esta definición buscaba establecer una posición intermedia entre las posturas extremas que habían surgido previamente. Ese concilio también condenaba enseñanza de varias figuras y unos grupos que habían por ahí considerado herejes, incluyendo la enseñanza de unas personas llamadas Eutiques y Dioscorides, que sostenían opiniones que iban en contra de la doctrina de la unión hipostática. Eso no está muy lejos de hoy en día, que hay doctrinas por ahí, credo, que piensan que no creen en la unión hipostática, que piensan que Jesús fue un ente aparte, como los testigos de Jehová, que piensan que Jesús es un Dios pequeño, fue creado, y cuando nos vemos el texto bíblico, Jesucristo no fue creado, era la segunda persona de la Trinidad, era el verbo, era la palabra, la extensión de Dios, el verbo, el logos hecho hombre. En resumen, el concilio de Calcedonia fue un evento crucial en la historia del cristianismo que ayudó a clarificar y establecer la comprensión ortodoxa de la naturaleza de Cristo y su relación divina-humana. Y a lo mejor muchos se preguntarán una pregunta muy importante que yo mismo me la he hecho, que en qué tiempo de la tierra y circunstancias eran perfectos para la llegada de ese logo del verbo de Dios, y pareciera que es una pregunta difícil, una pregunta imposible, ¿verdad? Porque nadie conoce la mente de Dios. Dios es el que dictamina cuándo hace las cosas conforme su tiempo y su voluntad. Pero aquí te voy a dar un tip más o menos como unas señales de cuándo fue el tiempo cuando sucedió eso, la llegada del verbo de Dios, cuando dijo la llegada del logo encarnado, la encarnación de Jesucristo, se continúa perfectamente planificada por Dios y ocurrió en el momento adecuado en la historia humana. La Biblia, la palabra del Señor, no proporciona una fecha exacta para el nacimiento de Jesús, pero se cree que ocurrió durante el periodo conocido como el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4 versículo 4. Algunas razones por las cuales se considera en el momento era perfecto vamos a hablar de estos puntos bien importantes. Cumplimiento de profecías. Número 1. Muchos profetas del Antiguo Testamento habían predicho la venida del Mesías. La llegada de Jesús cumplió numerosas profecías, lo que indicaba que estaba destinado a ese momento. Difusión cultural. En ese momento el Imperio Romano había establecido una vasta red de caminos y una lengua franca, el griego, que facilitaba
facilitaron la propagación del mensaje cristiano. Como muchos saben, en aquellos tiempos se hablaba el idioma latín. El Antiguo Testamento se hizo en hebreo y el Nuevo Testamento fue traducido al griego. Y número 3, religioso y espiritual. La gente en ese periodo estaba ansiosa por respuestas espirituales y búsqueda de sentido. La llegada de Jesús proporcionó un enfoque claro y una solución a la relación de Dios. En ese momento había un caos espiritual, como era en los tiempos de Jesús, pues muchos de los religiosos que había en ese tiempo, pues quizás no llenaban la expectativa y no daban un claro de la necesidad de las personas que tenían necesidades espirituales y lo que había era un desorden del liderazgo en ese tiempo, como podemos ver. Número 4, preparación espiritual. Juan el Bautista fue un precursor que preparó el camino para la venida del Mesías de Jesús, llamando a la gente al arrepentimiento y al cambio de corazón. Punto número 5, cumplimiento del propósito divino. Según la teología cristiana, Dios tenía un plan específico para la salvación de la humanidad y a través de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. En la perspectiva humana, el tiempo y las circunstancias para la llegada del Logos en la persona de Jesucristo fueron perfectos y cuidadosamente orquestados por Dios para cumplir su propósito, salvación y redención. Y aquí viene una parte muy importante que espero que puedan entender por medio de este estudio. Esa naturaleza que adquirió el Logos, el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, era impersonal, porque como les mencioné, pues en Jesucristo habían dos naturalezas, la humana y la divina, pero esa naturaleza humana era impersonal. Aquí lo veremos. La cuestión de que si la naturaleza humana en sí misma, sin la unión con el Logos, podría considerarse impersonal, es una cuestión teológica. Es algo complejo que ha sido debatido a lo largo de la historia en la cristiandad. La naturaleza humana por sí misma es vista como una creación divina. Fue una preparación, diría, de Dios, pero en la enseñanza es que la unión hipostática de Jesucristo es lo que le da sentido y personalidad a esa naturaleza humana. Y muchos se preguntarán, en la concepción, cuando vino el Logos a adquirir esa naturaleza humana, ¿hubo participación de las tres personas divinas? Claro que sí. En la concepción de Jesús se cree que hubo una participación de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo. Esta herencia se basa en la enseñanza de Jesucristo, es el Hijo eterno de Dios que se encarnó en el vientre de la Virgen María a través del poder del Espíritu Santo. La participación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la concepción de Jesús es una parte fundamental de la enseñanza cristiana sobre la encarnación. El Verbo, que se refiere a Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad, se convirtió en humano a asumir una naturaleza humana mientras seguía siendo divino. El Espíritu Santo es considerado como el agente mediante el cual ocurrió la concepción virginal de María, quien concibió por obra del Espíritu Santo sin la intervención de un hombre. La doctrina de la unión hipostática sostiene que en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Logos Verbo, se unió a una naturaleza humana completa. Esa unión lo que otorga personalidad. Cuando la naturaleza divina adquiera esa naturaleza humana, le da personalidad. Por eso es que le da sentido a esa naturaleza humana. Sin la unión de esa naturaleza de vida, la naturaleza humana por sí sola podría considerarse impersonal, como algo ahí inerte, sin vida. Y esto muchos cristianos desconocen de eso. Piensan que en la persona de Jesús hay dos personas. No, es una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. La unión hipostática implica que el Logos, que es eterno y divino, toma una naturaleza humana para sí mismo, y en esa unión ambas naturalezas divina y humana están plenamente presentes en una sola persona, Jesucristo. Aquí vamos a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 versículo 5. Vemos que en cierta manera, vamos a llamarle, Jesucristo el Verbo hablaba sobre la preparación de un cuerpo para él venir a la tierra. Él necesitaba humanizarse para un propósito, y ahí dice: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está abierto. Este pasaje es citado por el autor hebreo para resaltar la obediencia y disposición de Jesús para cumplir la voluntad del Padre, encarnarse como ser humano y ofrecer a sí mismo como sacrificio. Aquí hay un punto muy importante
prestan atención, vamos a hablar algo que es una palabra en griego sobre la kenosis. La kenosis es un término teológico que proviene del griego kenosis, que significa vaciamiento, humillación. Se refiere a la doctrina cristiana que sostiene Jesucristo en su encarnación voluntariamente renunció a alguno de los atributos divinos o limitó su uso con el fin de asumir una naturaleza humana completa. En otras palabras, la kenosis implica que Cristo, siendo Dios, se vació de ciertos aspectos de su divinidad para poder experimentar la humanidad en su totalidad. Esto se relaciona con la idea de que Cristo experimentó todas las características y limitaciones humanas, aunque sin dejar de ser Dios. En otras palabras, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él se limitaba a esa naturaleza humana, a ese cuerpo humano. Pero cuando Él hablaba, cuando Él actuaba, cuando Él sanaba, cuando perdonaba pecado, eso lo hacía el Logos, no lo hacía otra persona. Y no es que Jesucristo o el Logos era ventríloco, no. Esa unión de la naturaleza humana y divina fue un propósito de Dios, pero quien caminó sobre la tierra, quien sanó pecado, quien perdonó, quien se manifestaba poder en cierta manera, era el Logos. Claro, en ese cuerpo llamado Jesús, en una unión perfecta, en un cuerpo preparado por el Padre, como Jesucristo le dio hablando en hebreo, porque me preparaste cuerpo. Es bien importante esto, amigo y hermano que me escucha. Espero que este pequeño estudio, este podcast, haya sido de bendición. Cualquier cosa, estamos aquí en el Pisein, en YouTube, en mi canal Apelando la Biblia, que estaré subiendo este material y material de edificación. Y nada, aquí hablé sobre la unión hipostática, que Jesucristo, el Verbo, el Logos, se hizo hombre y ocultó en cierta manera los atributos divinos para vencer el reino de la tierra y hacer la voluntad de Dios y vencer a ellos mismos, a Satanás, vencerlo como hombre y no como Dios, pero nunca dejó de ser Dios. Que el Señor me lo bendiga a todos. Bendiciones.